Nosotros necesitamos permitirle al Espíritu Santo llevarnos en esa comunión con nuestro Dios. Y yo sé que el Señor nos ha bendecido en esta mañana, en un tiempo de escuela dominical, ahora con los cantos, ver algunos rostros que a veces comúnmente no vemos aquí en esta mañana. También me da mucho gusto. Y bueno, en esta mañana quiero que continuemos con nuestro estudio bíblico. Estamos hablando de pertenencia eclesial y hemos visto a lo largo de las 2 semanas pasadas la importancia de ser miembros de la iglesia local, de pertenecer a la iglesia. Y la primera semana hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y en donde todos nosotros funcionamos a través del poder que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de la iglesia como familia, cuán importante es vernos como familia y tratarnos como familia. Pero en esta mañana quiero hablar acerca de la importancia de asistir a la iglesia, porque tristemente no muchos creyentes le dan importancia a este asunto de asistir a la iglesia. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. Mire, que lo que usted vivió hace un momento durante el programa, lo que experimentamos al venir a cada reunión, son experiencias que no podemos vivir en nuestros hogares. Así es, pastor. Amén. Son momentos que no podemos disfrutar de la misma manera en el hogar. De verdad es algo especial venir a la iglesia, reunirnos, vernos unos a otros, saludarnos, darnos un buen abrazo. Son cosas, hermano, que no podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. No es lo mismo ver un servicio vía transmisión por Facebook o por internet a estar en el momento, a estar en el lugar, hermano. No es lo mismo, no es lo mismo. Nunca será lo mismo escuchar predicación en la radio o en la televisión. Nunca será lo mismo a estar en persona en la iglesia, escuchando el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Pero vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, y tal vez hoy sea la última clase de pertenencia eclesial. Así que le voy a invitar, por favor, a ver su Biblia en Hechos 2:42. Vamos a leer en la Reina Valera 60 este versículo, Hechos 2:42. Todos nosotros en esta mañana, con excepción de algunos, quizá traemos la versión Reina Valera 60. Aquí en la pantalla está Hechos 2:42, pero en la nueva traducción viviente. Pero primero quiero que lo leamos en la versión Reina Valera 60. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2:42 algo muy interesante. Esta era la atmósfera que se vivía en la iglesia primitiva. Esto era lo que estaba sucediendo en aquel lugar en aquellos días. Dice el verso 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que en la iglesia había doctrina. Amén. Y esta doctrina era la doctrina de los apóstoles, pero los apóstoles habían recibido la doctrina de la palabra griega didaskalia, de la enseñanza directamente del Señor Jesús. Los apóstoles no estaban enseñando en aquel momento lo que ellos creían, lo que imaginaban, lo que pensaban, su propio entendimiento, su propia creencia. No, ellos estaban enseñando lo que habían recibido del Señor Jesús. Pero no solamente había una buena enseñanza, una buena predicación, que es fundamental en una buena iglesia, ¿verdad? Que se sirva un buen platillo a la hora de comer, ¿verdad? Un tibón ahí con su guarnición, ¿verdad? Sus papas fritas. No hay nada mejor que regresar a casa satisfechos, llenos de la palabra de Dios. Amén. No solamente había una predicación ahí, pero dice también aquí, en la comunión unos con otros. ¿Había qué, hermanos? Comunión. ¿Había qué, hermanos? Comunión. Como que a algunos nos cuesta trabajo decir esta palabra. ¿Por qué será, hermanos? No tienen comunión. No quiere tener comunión con otros hermanos, con otros creyentes. Es necesario, es importante vivir en comunión, dice la palabra, unos con otros. En aquellos días, en aquella iglesia en Jerusalén, había una buena comunión, hermanos. Yo creo, hasta este momento todavía la Biblia no nos habla de problemas. Después surgieron los problemas. Los problemas surgen cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesús y comenzamos a poner la mirada en las cosas humanas, en las cosas terrenales. Así es, pastor. Amén.
Pero cuando nosotros, hermano, prestamos atención a Dios, a su palabra, y venimos con el enfoque, venimos centrados a venir a alabar a Dios, a adorar a Dios y a mantener una comunión unos con otros, hermanos, definitivamente no hay lugar, no hay cabida y no hay momento para pensar en cosas negativas. Dice que había comunión, y dice también aquí en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, oraban unos por otros. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén, amén. Qué maravilloso. La Nueva Traducción Viviente dice aquí, hermanos, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Ahora quiero que vaya otro pasaje, Hebreos 10:25. Este pasaje tal vez no les va a gustar mucho. Tal vez, digo yo, tal vez no les va a gustar mucho, pero también está en la palabra de Dios y es necesario leer, porque este pasaje nos recuerda nuestro deber y nuestra obligación como creyentes de asistir a la iglesia. Amén. Miren lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, ¿qué dice? Como algunos en Nuevo Laredo. Ah, no, esta es otra versión, hermano. La gracia. Esta es otra versión. No, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El dejar de asistir a la iglesia se hace costumbre, y es una mala costumbre. No es una buena costumbre, es una mala costumbre. Pero ¿qué nos dice Hebreos 10:25 en la Nueva Traducción Viviente? Aquí está. Déjenme se lo leo porque tal vez algunos no alcancen a leerlo. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Gloria a Dios, amén. La importancia de asistir a la iglesia, y vamos a hablar de otros aspectos. Así que vamos a ir a Dios en oración. Padre amado, en esta mañana quiero pedirte que por favor tu palabra actúe con poder en nuestras vidas. Señor, estoy hablándole a un grupo de cristianos maduros. Creo yo que han entendido de la importancia de la iglesia. Pero de vez en cuando, Señor, se nos olvidan nuestros deberes y obligaciones. Y por eso es menester que nos lo vuelvan a recordar, para no olvidarnos, para no apartarnos, no extraviarnos de los planes y de los propósitos que tú tienes para nosotros. Que tu palabra, Señor, nos edifique, nos anime, nos aliente, nos desafíe, nos rete, y que al momento de volver a casa regresemos mejores que como hemos entrado en esta mañana. Que nuestro propósito en este próximo año 2020 sea ser fieles a la iglesia, sea estar aquí en tu casa de oración, gozándonos con nuestros hermanos en Cristo. En tus manos ponemos esta enseñanza, este mensaje, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya al Salmos 84, hermanos. Es uno de mis salmos favoritos. Es muy importante entender la importancia de asistir a la iglesia. No venimos solo por asistir, no venimos solo por cumplir, venimos porque obviamente el Señor tiene un plan y tiene un propósito para nuestras vidas a través de la asistencia, los servicios. Debemos procurar asistir con regularidad, debemos aprender a ser fieles al Señor. Amén. Es lamentable que hoy no muchos creyentes entienden que es importante asistir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Usted ama estar en la casa de Dios, hermano? ¿De verdad ama estar en la casa de Dios? Amén. Algunos aman ir a fiestas, otros aman estar en lugares quizá de esparcimiento, de distracción, y no hay nada malo en eso, no hay nada malo en ir y divertirnos, en ir y relajarnos. No hay nada de mal en ir y convivir con otras personas, pero hermano, debemos, antes que todas estas cosas, amar y desear estar en la casa de Dios. Amén. Dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Habla de un deseo profundo
de unas ganas inmensas de estar en los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, perdón. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que habitan en tu casa. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Amén. Doblemente bendecido aquel que habita en tu casa perpetuamente. ¿Qué dice, hermano? Alabarán, en cuyo corazón están tus caminos. Quiero que vaya por favor al versículo número 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No tengo tiempo para explicar qué son los atrios, ¿verdad? Los atrios era prácticamente el patio del templo. Hermano, el salmista dice, por lo menos mi deseo es estar en el patio, ya no adentro, ya no en el altar, ya no en el lugar santo, pero por lo menos yo quisiera estar en el patio y ahí morar y ahí estar en tu presencia. Y ese debería ser el deseo de los cristianos en nuestros días. Pero vamos a ver por qué es importante asistir a la iglesia. Porque es importante que nosotros asistamos a la iglesia. La iglesia es un lugar donde los creyentes pueden, número uno, amarse unos a otros. Primera de Juan 4:12. La iglesia es un lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. El Señor nos manda amarnos unos a otros. Amén. Es nuestro deber, es nuestra obligación amar a nuestros hermanos en Cristo. Si usted no ama a sus hermanos en Cristo, entonces el amor del Padre no está en usted. Es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2. Amén, amén. Número 2, la iglesia es un lugar donde venimos a servirnos unos a otros. Gálatas 5:13. No vamos a ir a estos pasajes, le estoy dando la cita para que usted la apunte y después en casa usted con el tiempo vaya a la escritura y usted medite en estos pasajes. Pero número 2, dijimos que entonces venimos a la iglesia para servirnos unos a otros. Es el deber de cada uno de nosotros prestar un servicio en la casa de Dios. Amén, amén. No fuimos salvados solamente, no fuimos rescatados solamente para venir y sentarnos y alimentarnos y escuchar palabra de Dios y después irnos a casa. No, porque ese no fue el ejemplo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo en servicio. Amén, amén. Y entonces debemos entender que la casa de Dios es un lugar donde todos podemos servir y donde todos debemos servir. No debe haber acepción de personas en la casa de Dios. Hay lugar para que todos sirvan. Hay ministerios para que todos sirvan. Pero hay una pregunta: ¿está en su corazón el deseo de servir? ¿En verdad en su corazón existe el anhelo de servir en la iglesia? Cuando servimos a Dios, servimos a las personas. Hay quienes dicen, yo quiero servir a Dios, pero no quiero servir a las personas. Esto no existe. No hay tal cosa de servir a Dios sin desear servir a las personas. El canal para servir a Dios siempre son las personas. Amén. Número 3, la iglesia es un lugar no solamente donde nos debemos amar unos a otros, donde debemos servirnos unos a otros, sino también donde venimos a instruirnos unos a otros. Romanos 15:14. Todos nosotros necesitamos instrucción. Nadie aquí es lo que debe ser, ¿sí? Ya no somos lo que éramos, pero estamos en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Estamos en un proceso de madurez. Y para nosotros poder llegar a alcanzar la madurez, vamos a necesitar de la instrucción, de la capacitación, hermanos. En el mundo hay instituciones que nos enseñan, que nos capacitan para ciertas tareas, para ciertas labores de la vida. Pero el Señor Jesús, a sabiendas de que el mundo era un lugar difícil, instituyó la iglesia como una institución muy sagrada y muy sublime, a través de la cual el Señor Jesús, hermano, enseña o nos muestra a través de su palabra y de la predicación y de la enseñanza de estos principios. Nos muestra cómo nosotros podemos mejorar, cómo nosotros podemos vivir una vida agradable conforme a su voluntad. Pero la iglesia es un lugar donde venimos a instruirnos. Es un lugar donde venimos a aprender cómo ser mejores personas, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre, cómo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor hijo, cómo ser un mejor siervo, cómo ser un mejor empleado, cómo ser un mejor patrón, cómo ser un mejor creyente, mejor cristiano en la casa de Dios.
Pero también venimos a la iglesia para honrarnos unos a otros. Número 4, honrarnos unos a otros. Romanos 12:10. Hermanos, debemos reconocernos unos a otros. Debemos agradarnos unos a otros. Amén. Debemos ser de bendición unos a otros. En la iglesia no debe haber división. En la iglesia no debe haber contienda. En la iglesia no debe haber envidias. Somos los mismos hermanos. Pertenecemos al mismo cuerpo. Debemos honrarnos unos a otros. ¿Qué significa esto, honrarnos unos a otros? Darnos el debido reconocimiento. En el cuerpo de Cristo no hay jerarquías. No hay rangos, todos somos iguales. Amén, amén. Y todos somos importantes para Así Dios. es, pastor, amén. Pero también, número 6, la iglesia es un lugar donde los creyentes deben ser bondadosos y misericordiosos unos con otros. Debemos aprender a ejercer, a practicar la bondad unos con otros, la misericordia unos con otros, entendernos unos a otros, perdonándonos unos a otros. En la iglesia hay imperfección. No somos perfectos, hermano. Cometemos errores. Amén, amén. ¿Quién aquí no se equivoca? Así es, pastor. Todos nos equivocamos. Es verdad, a veces cometemos errores que afectan o lastiman a la iglesia, pero la iglesia está aquí para dar oportunidades, para perdonar, Amén. para seguir creyendo, para dar la mano al caído, para levantar, para restaurar vidas. Ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación como hijos de Dios. Ahora quiero decirle que sin la iglesia el creyente no podrá alcanzar la plena madurez espiritual. Sin asistir a la iglesia y ser animado, exhortado por otros creyentes, el cristiano no podrá lograr la madurez espiritual de vida. Ahora, no es obligatoria la asistencia semanal a los cultos, pero es una necesidad apremiante, porque así como usted alimenta su cuerpo físicamente y usted desayuna, luego se echa un entremés y luego come, Amén. y luego entre la comida y la cena se echa otro por ahí aperitivo, y después, hermano, muchos de nosotros comemos 5 veces al día. Gloria al Señor, qué bendición. Tremendo, ¿verdad? Estamos creciendo en la grasa, cuando la Biblia dice que debemos crecer en la gracia. Pero así como el cuerpo físico necesita el alimento, también nuestro espíritu necesita ser alimentado. Yo no sé cómo se siente usted comiendo solamente una vez a la semana. En una ocasión una viejita tenía muchos problemas allá en la primera iglesia bautista en Hemon, Indiana. Y entonces la viejita quería darle solución a sus problemas. Y pues entonces fue a la oficina del pastor a hablar con él y a pedir consejería. Y le dijo la viejita: pastor, es que yo tengo muchos problemas, ya no sé qué hacer. Necesito que usted me dé un consejo. Y el pastor le dijo: 3 a la semana. 3 a la semana, pastor. ¿Qué quiere decir con eso? 3 cultos a la semana. Venga domingo por la mañana, domingo por la tarde y el día jueves por la tarde. Y sus problemas se van a resolver. ¿Sabía usted que muchas de las soluciones a los problemas que enfrentamos como personas, como familias, la solución de ellos está en venir y escuchar predicación? Así es, pastor. Venir y escuchar el consejo. Así es. Tal vez el mensaje en algún momento va a decir usted: bueno, pues, hoy no me fue de mucho provecho, pero se le echa el morral. Y llegará el momento cuando usted saque del morral ese mensaje, y entonces usted entenderá en ese momento la importancia de asistir a la iglesia. Alguien que ha confiado en Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido salvado y redimido por la sangre de Cristo, debería desear tener un deseo de venir a la casa de Dios y adorar. Si en su corazón no existe el deseo de venir a la iglesia, en su corazón hay un problema. Y tal vez usted no ha nacido de nuevo. Algunos dicen: pero ¿para qué tanta iglesia? Iglesia en la mañana, iglesia en la tarde, iglesia los miércoles, iglesia. Si usted es de los que piensa de esta manera, hay un problema. Así es, amén. Usted no ha entendido que su alma tiene sed, tiene hambre. Así es. ¿Qué pasa cuando usted tiene sed y tiene hambre? Bebe y come, ¿no? ¿No es así? Amén. Y vive. Lo mismo que debe pasar en nuestra vida cuando tenemos sed y hambre en el espíritu. Debemos venir saciar nuestra sed. Recordemos una cosa que el Señor dijo en el Evangelio de Juan: que cualquiera que cree en Él y toma de esa agua, de su interior correrán ríos de agua viva.
El Señor le dijo a la samaritana: si tú bebes del agua que yo te voy a dar, jamás volverás a tener sed. Él estaba hablando de la palabra. El alimento sólido para el creyente es la palabra de Dios. ¿Amén? Después de haber hablado de esto, después de haber dicho a qué venimos a la iglesia o por qué es importante estar en la iglesia, hay una pregunta importante: ¿a qué iglesia debo pertenecer? Pero pastor, ya estamos aquí, que no pertenecemos aquí, ¿no? Sí, claro. Pero como quiera es importante entender a qué iglesia debemos pertenecer. Hoy por hoy existen miles de iglesias, diferentes doctrinas y prácticas. Así que es importante saber cuál de todas ellas es una buena opción para mí. Ahora debe saber que al tomar una decisión, usted estará confiando su vida espiritual y todo lo que tiene que ver con ella en las manos de esa congregación, así como del pastor. No es de ir a cualquier iglesia, no es de meterme a cualquier lugar. Cuando hablamos de la comida física, usted no come en cualquier lugar. Bueno, algunos tal vez sí, pero algunos son más exigentes, son más estrictos. Y normalmente usted va a comer a lugares donde ya ha probado la comida o donde le dan un buen trato. No va a cualquier lugar. Yo no me siento en cualquier puesto que veo en la calle. Y créanme lo que yo soy muy exigente. ¿No? Hay gente que dice: bueno, cualquier iglesia donde yo vaya está bien, mientras sea cristiana está bien. ¿No? Me equivoco. Así es, amén. No se trata de cualquier iglesia, no se trata de cualquier lugar. Se trata de ir a la iglesia correcta. Se trata de ir a la iglesia que Dios quiere para mí. ¿Ven? Ahora, vamos a ver algunas cosas aquí. Se me adelanta esto. Y a ver si ya con ustedes tienen la culpa. Bien. Criterios equivocados para decidir pertenecer a una iglesia. ¿Cuáles son los criterios que usan las personas para pertenecer a una iglesia? Algunas personas lamentablemente no toman las decisiones correctas. Algunas personas simplemente se meten a cualquier lugar que ven. Mientras diga que es iglesia cristiana, es un buen lugar para mí. Son criterios equivocados. Algunas personas deciden ir a una iglesia por sus instalaciones, que son buenas y son atractivas. Hay personas que están buscando pertenecer a un lugar cómodo, a un lugar agradable. Amén. ¿Verdad? Hay personas que están buscando un buen templo, un buen edificio, donde haya aire acondicionado. Amén, amén. Ahora, no hay nada de malo en desear esto, pero si esa es su prioridad, está equivocado. Así es. Número 2, por la cercanía de su casa. Pues es que aquí me quedan cercas. Imagínense si eso fuera cerca de usted. Hay montones de iglesias. Hay personas que dicen: ay, es que la iglesia me queda muy lejos, ya no voy a ir. Y es sorprendente cuántas personas mueren espiritualmente por el hecho de no querer recorrer una cierta distancia porque la iglesia está un poquito distante. Bueno, recordemos una cosa: la vida cristiana no se trata de agradarnos a nosotros, se trata de agradar a Dios. Amén, amén, amén. No se trata de nuestra comodidad, no es lo que me queda más cerca de mi casa, es lo que está más cerca de la palabra de Dios. Eso es lo que importa. Hay quienes buscan una iglesia por la música o la alabanza. Ay, es que ahí como que no se siente el Espíritu de Dios. Ay, es que acá, mira, aquí sí se siente. Se siente bien bonito. No, aquí sí me gozo. Aquí sí los hermanos, no, aquí sí se siente. Aquí sí hay libertad. Aquí no nos reprimen. Es lamentable ver cuántas personas no son lo que Dios quiere que sean por el hecho de haber puesto su fe y su confianza en la música y no en la palabra de Dios. Así es, pastor, amén. Hemos tenido personas que han dejado iglesias bíblicas, que se han ido a iglesias solo por un motivo:
solo por una simple y sencilla razón: la música. Como si la música les fuese a resolver sus problemas espirituales. Amén, amén. Como si por la música ellos pudieran crecer espiritualmente. Como si por la música fueran a recibir el consejo de la palabra de Dios. Es lamentable, pero pasa. Así es, pastor. Amén. Otra razón equivocada: el renombre de la iglesia en la comunidad. Iba a decir en la comunidad. El renombre de la iglesia en la comunidad. Yo pertenezco a comunidad tal. ¿Lo digo? No lo digo. Yo pertenezco a tal iglesia. Salimos en la televisión. A las 10, 11 de la noche prende televisión y ahí está mi pastor predicando. No importa el nombre de la iglesia, no importa la ubicación, lo importante es que ahí se predique, se enseñe la palabra de Dios. La razón por la cual no es bueno tomar una decisión de pertenecer a una iglesia por estas cosas es que todos estos aspectos solo son superficiales. Estos aspectos y estos criterios solo son superficiales. Amén, amén. Es decir, un ejemplo: si usted va a comprar una casa, hermano, lo más importante de una casa no es cómo se ve y de qué color está pintada, sino cómo ha sido construida, cómo ha sido edificada, si tiene buen cimiento o no. ¿Recuerdan la palabra de Dios? Nos dice en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús habla de los dos cimientos. Uno que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Vino la tempestad, vino el viento, vino el granizo, la lluvia, etcétera. Golpeó con ímpetu contra aquella casa y la casa que cayó porque no tenía un buen cimiento. Pero aquel hombre que fue prudente edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Ahora, quiero que vean lo que dijo Carlos Spurgeon. Los diáconos no me quieren comprar otro de estos, hermano. Se amarran. Ay, ahí está. Charles Haddon Spurgeon, un puritano bautista del siglo XVIII, dijo: no vayas a donde hay linda música, buena conversación y bella arquitectura. Estas cosas no llenan el estómago ni el alma. Ve donde se predique el evangelio que en verdad alimenta tu alma, y ve con frecuencia. Gloria a Dios, amén. Qué tremendo, ¿verdad? No vayas a un lugar donde solo hay buena música, donde solo hay buena conversación. Ve a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Adelante, hermano Jonathan. Ahora, seguramente tomar una decisión de a qué iglesia pertenecer no es cosa fácil, porque estamos hablando de nuestra vida espiritual, estamos hablando de cosas muy importantes, estamos hablando de un matrimonio, estamos hablando de hijos, estamos hablando de qué va a pasar con mi vida. Alguien dijo que nosotros, hermano, vivimos en base a lo que creemos. Lo que creemos determina nuestras prácticas, determina nuestra manera de vivir. Y si vamos a un lugar equivocado donde no se enseña la palabra de Dios, definitivamente vamos a cometer muchos errores en nuestra vida como cristianos, como familia. Así que es importante entender que para tomar una decisión de a qué lugar voy a pertenecer, hay dos cosas que debemos saber. Primeramente, tener conocimiento bíblico. Amén. Y si hay una persona que no tiene un conocimiento bíblico, que está buscando una iglesia, esa persona corre el peligro de tomar una decisión equivocada. Hay un dicho que decimos allá en México: que no te digan, que no te cuenten, porque luego te mienten. Así es, amén. Necesitamos ir a la Biblia antes de tomar una decisión. ¿A qué iglesia debo pertenecer? Debo ir a la Escritura. Saber qué es lo que enseña la Biblia acerca del funcionamiento de una iglesia, qué debe predicar una iglesia, cómo debe administrarse una iglesia. De esa manera no nos vamos a equivocar. Ahora, yo no le estoy enseñando esto a usted porque usted esté buscando una iglesia. Usted ya tiene una iglesia, pero es importante saber. Amén. Amén, amén. Pero segundo, necesitamos orar. Todas las decisiones deben tomarse bajo la ayuda y guía del Espíritu Santo.
¿Qué características, adelante hermano, qué características de una iglesia bíblica, cuáles son las características, perdón, de una iglesia bíblica? Una buena opción para pertenecer. Usted no debe buscar cualquier tipo de iglesia, usted debe buscar una iglesia bíblica, una iglesia en donde se predica la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de estas características, por favor. Ahí están, no sé si lo alcance a ver, pero lo voy a decir. Número uno, una iglesia bíblica, una buena opción para pertenecer, una buena opción para confiar mi vida espiritual ahí, una buena opción para ser miembro de esa iglesia es, número uno, que predica el evangelio de la salvación por fe y por gracia. Amén. Esta es una buena iglesia, ¿ven? Es una buena iglesia aquella que predica la salvación por fe y por gracia. Una iglesia que predica los méritos propios del hombre es una iglesia equivocada, no está predicando lo correcto, no está predicando el verdadero evangelio de nuestra salvación. Número dos, una iglesia que practica la gran comisión. Una iglesia que predica acerca de ganar almas, de evangelizar. Una iglesia que está involucrada en la obra misionera. Esta es una buena iglesia donde usted puede pertenecer. Número 3, una iglesia que predica la sana doctrina. Una iglesia que enseña el mensaje de la palabra de Dios. No una iglesia donde se le quita, donde se le pone, en una iglesia que predica en su contexto original el mensaje de este libro. Aunque muchas veces el mensaje sea doloroso, aunque muchas veces el mensaje me confronte, ese es el mensaje que va a traer sanidad a mi alma. Amén, amén. Que me va a hacer un creyente saludable. Una iglesia donde se predica la sana doctrina. Siguiente característica, número 4, una iglesia cristocéntrica. No una iglesia donde todo gira en torno a la persona del pastor y donde solo el pastor brilla. No, una iglesia donde se procura dar la gloria a Cristo Jesús. Una iglesia que está dedicada a nada más honrar y adorar y alabar y dar el reconocimiento a Dios. Todo lo que hacemos aquí no es para la gloria de nosotros, no es para la gloria del pastor, es para la gloria de Dios. Así es, amén. Aquí no estamos buscando protagonismo, no estamos buscando renombres, aquí solamente buscamos hacer la voluntad de Dios. Dios, amén. Una iglesia, número 5, donde solo su única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. En una iglesia que puede ser una buena opción para asistir, para congregarse, es una iglesia donde se le da relevancia y donde se le da la máxima autoridad a la palabra de Dios. Aquí no hay reglas, no hay lineamientos, no hay preceptos, y que aquí la organización nos regimos por esto y decimos esto y aquello, hermano. Todo está en base a la Biblia. Amén. En base a la palabra de Dios. Y número 6, una iglesia que practica las ordenanzas del Señor Jesús. ¿Cuáles son las ordenanzas que dejó el Señor Jesús, hermanos? Bautismo y la cena del Señor. Esa es una buena iglesia para pertenecer. Quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Usted está en una buena iglesia? Amén, amén. Le vuelvo a preguntar, creo que no me escucho como si ¿usted está en una buena iglesia? Amén, amén. A ver, de este lado, ¿están en una buena iglesia? Amén. De este lado. Amén. Espero que durante el próximo año se terminen de convencer, hermanos. Adelante, hermano, por favor. Charles Haddon Spurgeon nuevamente dijo algo importante: la iglesia es para alimentar ovejas, no para entretener cabras. ¿Qué pesada esa, hermanos? La iglesia es para alimentar ovejas, no para entretener cabras. ¿Qué somos? ¿Ovejas? ¿O somos cabras? Testarudas, desobedientes. O ovejas sumisas, obedientes a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque hay quienes a veces hablan de sumisión porque quieren hacer lo que quieren hacer. Pastores que se señorean de las iglesias y hablan de mucha sumisión, ¿sí? Porque quieren controlar a la gente, quieren que la gente haga lo que ellos dicen. Pero aquí estamos para hacer lo que Dios dice. Amén. Lo siguiente: ¿te pasaste, hermano? ¿No? ¿Es lo que sigue?
La membresía en la iglesia local. La Biblia exige que cada cristiano viva profundamente con 3 tipos de relaciones específicas. Estas 3 relaciones se dan dentro de una iglesia local y no se pueden dar de una manera general en la iglesia universal. Debemos entender una cosa, queridos hermanos. Dios quiere que cuidemos nuestras relaciones como miembros de una iglesia local en 3 áreas. Vamos a la primera de ellas, por favor, hermano. Nuestra primera relación a cuidar es de pastores a ovejas. ¿Ven? Amén. Esta es una de las relaciones que muchas veces, hermanos, está afectada, está lastimada. Ciertamente a veces la relación entre el pastor y las ovejas no es la mejor. Pero cuando las cosas no están yendo bien entre el pastor y la iglesia, debe haber un momento de reconciliación. Debe haber un momento en donde ambas partes le permitan a Dios y al Espíritu Santo llevarlos a conciliar. Esto no es una guerra entre el pastor y las ovejas. Somos un mismo cuerpo, pertenecemos a un mismo rebaño, y el pastor de pastores es el Señor Jesús. Amén. El pastor, hermanos, debe cuidar del rebaño el cual Jesús le ha encomendado. Vaya por favor a 1 de Pedro 5. El pastor es pastor no de todas las ovejas. El pastor no es pastor de todas las ovejas. El pastor, hablando del obispo en el concepto bíblico, es pastor de una sola iglesia y de un cierto grupo. Si estamos hablando de la membresía de la iglesia local, quiere decir que hay un pastor, y ese pastor no es el pastor de todos ni de todas las iglesias, es el pastor de un rebaño en particular. Amén. O sea, mi deber y mi obligación es cuidar por los que están en mi rebaño. Amén. Amén. Hay personas que no quieren compromisos con la iglesia, pero que quieren que el pastor los atienda. A ver, yo puedo hacerlo porque yo soy cristiano. Amén. Y Dios me manda a mí amar a mi prójimo. ¿Sí? Amén. Yo puedo prestar algún servicio para cualquier persona porque ese es mi deber como cristiano, y como cristiano lo voy a hacer. Pero mi obligación y mi deber es primeramente ver por la iglesia. Ahora estoy usando solamente un ejemplo. Pudiéramos hablar de muchos aspectos, de muchas cosas, pero solamente estoy hablando de un solo ejemplo. Mi deber es cuidar de este rebaño, de esta iglesia local. Yo no tengo nada que andar haciendo de chismoso en otras iglesias, interesándome por la vida espiritual de otras personas, de otras iglesias que son de otra congregación. Suficiente trabajo tengo con atender esta. Amén. Como para querer meterme en otras, querer tener injerencia en otras. Pastor debe cuidar su relación con la iglesia, debe cuidar su relación con el rebaño, y primero que todo está nuestra iglesia. Antes que la convención, antes que cualquier otra iglesia, primero está mi compromiso con la iglesia local. Amén. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque algunos de ustedes, no digo quién, pero algunos de ustedes dejan de cumplir compromisos con su iglesia local para cumplir con otras iglesias o con otros ministerios. Así no funcionan las cosas. Así es, pastor. Su prioridad es su iglesia local. Antes que cualquier otra iglesia está su iglesia. A ver, como yo no puedo ir y cumplir con responsabilidades fuera de la iglesia, porque tengo una. Mi deber es cumplir primeramente aquí. Amén. Así es como funcionan las cosas, queridos hermanos. Pero dice 1 de Pedro 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Mi deber es apacentar esta iglesia. Que esta iglesia no le falte nada. Es que esta iglesia esté bien cuidada. A veces las ovejas les crece mucho la lana. Amén. Y es parte de los cuidados del pasado. Tener que trasquilarlas un poquito, ¿verdad?
Yo no soy ese tipo de... Pero ahorita vamos a ir para allá, vamos a ir poco a poco, pero también el exceso de lana les estorba a las ovejas a veces. Y es el deber del pastor, darles un poquito la lana, ¿no? Pero podemos hacer esto, podemos aplicar esto a algo espiritual. A veces la gente lleva un peso extra en sus hombros. Así es. A veces trae situaciones difíciles, complejas, problemas. A veces hay pensamientos equivocados. Es deber del pastor atender eso. Usted debe saber que usted tiene un pastor al cual usted puede llamar cuando usted tiene alguna necesidad, o necesita platicar, o necesita un consejo, o necesita una oración. Amén. ¿Amén? Sí es, amén. Usted no está solo, Cristo está con usted, pero también tiene usted un pastor. Gloria a Dios, amén. Pero seguimos, dice aquí, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros. ¿Cuidando qué? De ella. ¿Cuidando qué? De ella. De ella. Cuidando de ella. Un pastor no cuida las ovejas y las azotas y las maltrata. Tengo que decirlo, una de las cosas que Dios usó para moldearme a mí fue eso. Yo azotaba mucho. Yo pegaba bien fuerte. Hay hermanos que pueden dar testimonio de eso, ¿verdad, hermano? Azotaba. Y yo golpeaba y yo pateaba. Y el Señor un día trató conmigo. Así que, pastor, ten cuidado cómo tratas a las ovejas, porque Dios va a tratar contigo. Amén. Así es. Si usted tiene deseos de servir en el ministerio pastoral, aprenda eso. El pastor está para cuidar. Dice, no por fuerza. No debe estar ahí tratando de ejercer dominio y control sobre las personas. Hermano, yo espero que nadie aquí venga obligado o obligada, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué es el motivo del pastor? ¿Qué mueve al pastor? ¿El dinero? ¿Qué mueve al pastor? Ser reconocido, ser renombrado. Los motivos son importantes para Dios. Dice la palabra de Dios que el pastor debe cuidar de la iglesia, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. El pastor está ahí para hacer ¿qué? Ejemplo. Ejemplo. El pastor va al frente, abriendo la brecha, enseñando el camino, y la gente va detrás de él siguiéndolo. Amén. Ahora, si el pastor está haciendo de ejemplo a usted, sería bueno que usted imitara la fe del pastor. Amén, pastor, Es así lo que es. enseña la Biblia, ¿no? Así es, amén, amén. Es triste, pero muchas veces los líderes espirituales le decimos a la gente, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Y eso no funciona así en el cuerpo de Cristo. Vaya a Hebreos 13, 17, por favor. Ya casi terminamos. Hebreos 13. Conozco de algunos pastores que viajan mucho, y yo no tengo nada en contra de salir. Yo viajo, pero no viajo seguido ni con frecuencia, y algunas veces he cancelado compromisos porque mi deber y mi prioridad es la iglesia. Pero veo pastores muchas veces viajando por aquí y por allá, siendo candiles de la calle y oscuridad de su propia casa, predicando conferencias sobre crecimiento, sobre evangelismo, cuando su propia iglesia se está desmoronando espiritualmente. Es lamentable, hermanos, pero esto está pasando. Así es, Esto amén. está sucediendo con muchos ministerios, y Dios nos guarde a nosotros. Y yo no digo que aquí no va a pasar eso, pero precisamente por eso estamos hablando de pertenencia eclesial, porque también el pastor requiere estar bien ubicado. Y a propósito, nuestra iglesia es una iglesia, la iglesia bautista es una iglesia congregacional. Así es. Todos somos la iglesia y todos podemos tomar decisiones. Amén.
Es importante entender todas estas cosas. Hebreos 13:17 dice la escritura, obedecer ¿qué? A vuestros pastores. A vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está la palabra, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pastor debe disfrutar estar en su iglesia. Pastor debe disfrutar estar en compañía de sus hermanos en Cristo. Debe velar por el bien espiritual de ellos. Por eso que debe haber en todo momento una preparación en los mensajes, en las enseñanzas, un alimento que nutra, hermanos, que los motive, que nos aliente a caminar con Dios, a servir a Dios, a seguir adelante en la vida cristiana. A veces también es necesario que el pastor predique exhortación, como en esta mañana los estoy exhortando. Amén, amén. Y no es para que usted se ofenda, no es para que usted se enoje, no es para que usted se vaya y ya no me invite a comer después. Amén, amén. No, es para que usted entienda cuál es el plan y el propósito de Dios. Pero vamos adelante. La relación, dijimos primeramente pastores a ovejas. Y luego de ovejas A pastores. sí, porque ya hablamos del cuidado del pastor sobre la iglesia, sobre la membresía. Espero que haya quedado claro. Pero ahora también las ovejas tienen un deber con el pastor. ¿No es así? Amén. Entiende cuál es su deber para con el pastor. Entiende que usted debe cuidar de su relación con el pastor. Así como el pastor debe cuidar su relación con usted como miembro de la iglesia local, así también es el deber suyo cuidar su relación con su pastor. Esto es necesario y esto también es indispensable. Primera Tesalonicenses 5:12. Primera Tesalonicenses 5:12. Ya estamos llegando casi al final. A los tales, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman. Perdón, lo siento, pero ese pasaje también habla de que los pastores comen, hermanos. Amén, pastor. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, dice, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis que en mucha estima. El pastor desempeña una tarea, una labor no fácil, no sencilla. Así es, amén. Demanda de mucho esfuerzo. Algunos jamás tal vez lo van a llegar a entender, pero la Biblia dice que debe cuidar las ovejas, su relación con el pastor, y la iglesia debe tener en alta estima. Primero debe reconocer el trabajo. Amén. ¿Ven? Debe reconocer el trabajo. Y segundo, debe tener en mucha estima, no en poca estima, no en mediana estima. Dice Pablo, en mucha estima. El mundo reconoce a sus héroes. Amén. El mundo reconoce a sus líderes. Así es. ¿Por qué la iglesia de Cristo no hacer lo mismo con sus pastores? ¿Es bíblico esto? Algunos hermanos no lo ven bien. No, es que la honra y la gloria solamente es para Dios. Sí. El pastor, no. También es importante reconocer el trabajo que hacen los pastores, tenerles en mucha estima, dice, y amor. Estima y amor son dos cosas diferentes. Así es. ¿Es bíblico que el pastor ame a su iglesia? ¿Será bíblico que la iglesia ame a su pastor Así es, amén. y a su familia? Por supuesto que sí. Por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Qué interesante, ¿no? Al final Pablo dice en este versículo, tened paz entre vosotros, porque a menudo se dan los pleitos, ¿verdad? Los hermanos contra el pastor ahí, ¿verdad? Luchándole, atacándolo, criticándolo, etc. Pero esto es algo más que tenemos que cuidar en la membresía de nuestra iglesia. La relación suya con Dios. Así es, pastor, amén. Cuando en su corazón haya algo que le está cargando, que le está afectando, que le está lastimando, que yo estoy haciendo su deber
es venir conmigo y decirme personalmente: pastor, lo que usted está haciendo me está lastimando. ¿Ven? Pastor, yo tengo esta inconformidad, esto, aquello, este sentimiento, no quiero tenerlo en mi corazón. Tal vez yo estoy viendo cosas que no debo ver, tal vez estoy sintiendo cosas que no debo sentir. Hermano, cuidar la relación, cuidar al pastor. Amén. Es bíblico que una iglesia cuide de su pastor y de su padre. Es correcto, así como el pastor tiene que darse y entregarse por completo a la iglesia y de proveer el alimento espiritual. Pablo le dice en algún momento a la iglesia: será mucho, si yo siembro en ustedes lo espiritual, será mucho que ustedes siembren en mí lo material. ¿Será mucho también? ¿Alguien sabe si el pastor viste, come, calza? Si las cuentas en su casa ya están liquidadas. ¿Sí? Porque a veces todas estas cosas se pueden afectar a la atención de un pastor, perturba la mente del pastor. Y el pastor se supone que ha sido llamado a dirigir la iglesia, a pastorear la iglesia y ver por el bien de todos los miembros, cuidar de todos. Pero bien, vamos adelante. ¿Alguna otra relación más que hay que cuidar? Primero, el pastor, Ovejas. y luego ovejas Pastor. al pastor. Y luego una tercera relación que hay que cuidar en la iglesia como miembros, que es la relación de ovejas a ovejas. Deben cuidarse unos a otros, hermano. Deben procurarse unos a otros. Deben procurar que entre ustedes las cosas vayan bien. Amén. Esto es importantísimo, hermano. Deben procurar, hermanos, estar en paz los unos con los otros. Si alguien le hizo algo que le afectó, que le lastimó, vaya y arréglelo, vaya y pida perdón. Y si alguien le pide a usted perdón, hermano, perdone. Olvidemos. Dice Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo perfecto de la paz. Nuestro deber es caminar en unidad como iglesia. Nuestro deber es procurarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Esto no solamente es una tarea, un deber del encargado de compañerismo, esto es un deber, una tarea de todos. Así es. Velar unos por otros. ¿Qué está pasando con los hermanos? ¿Por qué no vienen? A ver, denme su número, yo les voy a hablar por teléfono. A ver, yo voy a ir a dar una vuelta. A ver qué está pasando. ¿Qué está pasando por necesidad? Bueno, hermano, vamos a ver qué podemos hacer. Hermano, que falleció el familiar de tal hermano, necesitamos estar ahí para orar por él, animarle, darle palabras de aliento. Que está internado en el hospital, pastor, usted necesita ir y hacer una oración por el hermano, hermana que está en el hospital. Ese es el deber de todos, hermano, cuidarnos unos a otros como iglesia. Ahora, esa es la voluntad de Dios, que nos cuidemos unos a otros, que las relaciones en la iglesia se mantengan de la mejor manera posible. Pero voy a decir una última cosa. Hay una pregunta aquí tremenda. Alguien dijo que todo lo que un día inicia también acaba. En 13 años que esta iglesia ha estado aquí, bueno, 9 años aquí, 2, o no recuerdo cuántos años, 10 años aquí. Desde que esta iglesia se comenzó, hermanos, hasta la fecha han pasado muchísimas personas, muchísimas, mucha gente. No todos han permanecido, no todos han quedado. Algunos han estado aquí por 7, 8 años, algunos 13 años. Este año pasado se fueron. Es triste decirlo, pero a veces como que a la iglesia no se le da esa seriedad, esa importancia. A veces muchos que no entienden el concepto de la iglesia cambian de iglesia como si fuera un equipo de fútbol, una playera, unos zapatos.
Y eso no está bien. Ahora, yo entiendo que a veces tenemos que salir de algunas iglesias y a veces tendremos que volver, no lo sabemos, eso solamente Dios lo sabe. Pero ¿qué pasa cuando alguien abandona la iglesia? Es la pregunta que tenemos aquí adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque no es fácil, hermanos, ¿eh? No es fácil y nosotros lo hemos vivido en Así carne es, propia. pastor, amén. Es muy triste cuando alguien sale de la iglesia. Cuando usted se va de la iglesia, usted desmembra, a sí mismo el cuerpo. Y esto causa dolor. Córtese un dedo, una mano, una pierna. ¿Qué causa eso, hermano? Dolor. Causa dolor cuando alguien se tiene que marchar de la iglesia porque nos encariñamos, porque llegamos al punto de amarnos. Porque nos acostumbramos muchas veces también a ver a las personas. Hay personas que vienen aquí, ponen todo de su parte, ponen su corazón, nos encariñamos, les amamos, pero después por alguna razón tienen que tomar la decisión de salir y eso afecta, eso lastima, hermanos, el cuerpo. Son heridas que sangran, son heridas dolorosas que no son fáciles de curar. Porque no habrá nadie que le supla a usted, hermano. El día que usted tome la decisión de irse de esta iglesia, hermano, ese sería un día, ese día será el día más doloroso para esta iglesia. Sépalo bien. Ese será el día cuando usted dejará sangrando y mutilado el cuerpo de Cristo en este lugar. Vamos a llorar su salida, porque lo hemos hecho con casi todos los que se han marchado de aquí. Nos vamos a sentir tristes, se les va a echar de menos, vamos a sentir su ausencia. No cause este dolor al cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sabe lo más lamentable a veces de personas que salen de la iglesia? Muchos de ellos a veces no se van a otra iglesia. Lo mejor es que cuando salen de una iglesia vayan a otra. Amén. Igual donde se predica y se enseña la Biblia. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque continúan adelante en la vida. Pero lo lamentable de muchas personas cuando salen de una iglesia es que ya no van a la iglesia. Ya no se congregan. Se van al mundo, hermanos. Eso es triste, ¿verdad? Así es. Y es muy lamentable. Ya no se reúnen, ya no se congregan. Y luego, hermanos, están bien amargados con los hermanos y con los pastores. O lo que dicen de los pastores está tremendo. Amén, amén. Digo, a mí me ha pasado, hermanos, a mí me ha pasado también. Me ha sucedido. Algunas veces son ciertas, otras no. Todo lo que se comenta de un pastor, algunas cosas son ciertas. Algunas otras cosas no son ciertas. Hay personas que cuando salen de la iglesia no buscan otra iglesia. Y eso no está bien. O hay personas cuando salen de una iglesia y van a otra, cometen el error de decir cosas muy feas de la iglesia donde estuvieron. Así es, amén. Y eso no está bien. Pero hermano, yo quiero animarlo en esta mañana para terminar. Que oremos a Dios juntos. Y que podamos permanecer todos juntos aquí. Amén, amén. Que hagamos un compromiso serio con el Señor y con la iglesia del Señor. Amén. Amén. Ya está aquí, gloria a Dios. Amén. Ahora, ya lo insertamos aquí, ya es parte de esta iglesia. Ya después no nos causa el dolor de que vamos a tener que volver a mochar el brazo para atrás, ¿no? Ya no. Vamos a decirle al Señor esta mañana, ayúdanos como iglesia. Y el próximo año seguir adelante. Amén. Amén. Y amar este lugar. Hermano, una cosa, entierre su corazón aquí.
¿Sabe que muchos a veces saben las gracias dan de la iglesia donde un día fueron salvos, donde un día fueron bautizados, un día fueron instruidos, un día fueron enseñados? Hay muchos que de esa manera. Usted no sea así. No siga ese ejemplo. Haga las cosas como Dios manda en su palabra. Si está aquí, hermano, ame este lugar. Haga un hueco ahí en la tierra y ahí siembre el corazón. Y de ahí no lo desarraigue, de ahí no lo haga. Deje que esa semilla crezca, termine y dé fruto para la gloria de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos vamos a casa. Queremos pedir y suplicar que nos ayudes a permanecer juntos como iglesia. Amarnos unos a otros. Estamos conscientes de que todos somos humanos y somos imperfectos. Nos vamos a equivocar, Señor, porque es una realidad. Va a haber momentos donde tal vez nos lastimaremos unos a otros con algún comentario, con algún gesto. Pero Dios, ayúdanos a pedir perdón y a perdonar. Señor, hazme entender que la solución a mis problemas dentro de la iglesia no está a veces en ir, sino en arreglar, sino en mediar. Señor, permítenos cuidarnos unos a otros, cuidar a los débiles, permítenos cuidar a los más pequeños de entre nosotros. Oh Señor, ayúdame a mí, iglesia, por favor, oren por mí. A veces el enemigo viene a la mente del pastor y a veces el pastor comienza a azotar a la iglesia y empieza a afectar a las familias, a lastimar. Yo necesito sus oraciones, iglesia. Señor, no permitas que yo azote la iglesia que tú ganaste con tu sangre. No permitas, Señor, que me señoree de ellos. Cuida mis motivos. Cuida mi mente, mi corazón. Hazme el pastor que esta iglesia necesita para este próximo año 2020. Ayúdame a cuidar de todos. Es una gran responsabilidad. Algún día te daré cuenta de este rebaño. Pero también ayuda a mis hermanos a cuidar del pastor y su familia, de velar por el bien unos de otros. Anímanos. Refrendamos nuestro compromiso con la iglesia local y permítenos, Señor, seguir trabajando este próximo año para gloria tuya. Todos juntos, mantén el espíritu de unidad y ayúdanos siempre a estar conscientes de la importancia de la iglesia. Gracias le damos en esta mañana por su palabra. Ayúdenos, que su palabra sea un ungüento, que su palabra sea esa medicina para nuestro corazón, Señor. En tus manos nos ponemos, despídenos con tu bendición de este lugar, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.